Verdaderamente los administradores de fincas son el nexo que une al ciudadano con el resto de los agentes que influyen en la rehabilitación, desde la administración, a los técnicos, a las constructoras, etc. Y la principal barrera es el entorno actual, que no es favorable para este tipo de proyectos y por lo tanto para ejercer esta función de nexo de unión pues necesitan el apoyo del resto del sector para cumplir con el objetivo. Tenemos todos los retos posibles. Llevamos 4 años por lo menos hablando de esta barrera y seguimos hablando de la misma. Cuando hablamos de financiación hablamos de la inversión necesaria para afrontar los gastos en la mejora del parque edificado. Hablamos de subvenciones. Las subvenciones efectivas o no efectivas, lo que sí que deben de ser son necesarias. ¿Para qué? Para incentivar el mercado. Pero aunque haya una subvención hay otro gap que es necesario hasta cubrir el 100%. ¿Qué hacerlo? Pues, ¿por qué no ahorro privado? Todo el mundo invierte en su casa, explicar cuáles son las ventajas de una intervención y nadie busca un payback a la mejora de un baño o de una cocina o a cambiar las paredes o cambiar el suelo. Posiblemente si se cuentan las ventajas de una intervención la gente invierte en su casa como lo ha hecho toda su santa vida. De lo contrario, si no invierte por una cantidad por ahorro privado, buscar métodos de financiación. Hasta ahora la financiación ha sido una gran barrera. Las entidades bancarias, la financiación que dan es un crédito consumo y hay que buscar una herramienta mejor. Cuando hemos querido mejorar esa herramienta nos hemos centrado en los ahorros, pero los ahorros por sí mismos, cuando estamos hablando de una intervención integral, no cubren o se van a un retorno muy largo. Pero no hablemos de retorno, hablemos de ventajas, hablemos de incremento de valor y hablemos de mecanismos que permitan la ayuda fácil o cómoda de esa inversión que no cubre la necesaria subvención para afrontar la rehabilitación, explicando cuáles son las ventajas y el incremento de valor. Yo siempre distingo el sector privado del sector público. El sector privado, las barreras realmente se encuentran en una falta quizá de apoyo político de cara a unir a todos los elementos que se integran en la financiación. Pero las empresas de servicios energéticos tienen la capacidad de financiar ellas mismas las rehabilitaciones siempre y cuando la duración de los contratos sea suficientemente larga como para permitir recuperar las inversiones con cargo a los ahorros energéticos que se lograrían mediante esas inversiones. Es decir, conlleva un quid pro quo. La empresa invierte y a cambio el cliente, en este caso la comunidad de propietarios, los edificios residenciales o las personas, los habitantes de una ciudad, se comprometen a tener un contrato de gestión energética y de otras actividades unidas al edificio con esta empresa que realiza la inversión. Y es una buena inversión. En ese sentido de plazos y tiempos de tramitación. La tramitación retrasa mucho y perjudica, porque por ejemplo tú tienes una comunidad de propietarios ya toma la decisión de hacer rehabilitación, de financiación, cuentan con una financiación privada, pública, damos el paso y vamos a solicitar las ayudas. Desde que nos solicitamos las ayudas hasta que nos dan 7 meses. En ese plazo se enfría todo el proyecto. Eso es un hándicap que tenemos. Los bancos necesitan saber que van a recuperar el dinero que prestan. Al final son una empresa, necesitan recuperar su inversión y necesitan algo que les asegure que la persona a la que le otorgan el crédito va a devolver ese crédito y que si no lo puede devolver, alguien lo va a devolver por esa persona. Entonces, lo que nosotros proponemos es crear una entidad pública que pueda responder en esos casos de impago, en vez de que tenga que hipotecar la casa o similar, que responda a una entidad pública, si no habría que dar tantas subvenciones y sería todo de manera de inversión privada. A los vecinos les cuesta lanzarse porque hemos estado lanzando mensajes equivocados, yo creo. Siempre lo hemos enfocado en que hay que rehabilitar para mejorar la eficiencia energética, que eso va a suponer una serie de ahorros económicos, y sí es cierto que va a suponer ahorros,
pero no tanto como se ha dicho, entonces eso genera cierta desconfianza. Al final los ahorros dependen mucho de los hábitos de consumo y la gente no está por la labor de poner el aire acondicionado a 22 en vez de a 16 grados, por ejemplo, entonces depende mucho de los hábitos de consumo. Y lo que tenemos que hacer es centrar un poco más el mensaje en el tema del confort, que si rehabilitan la vivienda energéticamente eficiente, también van a mejorar la acústica, se va a aislar mucho mejor y entonces pues, si vives en una zona con mucho ruido, vas a notar una mejoría impresionante y demás. O sea, hay que centrarse más en el confort que solo en temas económicos y energéticos.